Ok. Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Vamos a empezar con el tema asignado para el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar del término ataxia cerebelar degenerativa como un término amplio que va a englobar un trastorno bastante o un número de trastornos bastante amplios que van a tener como una manifestación en común o como una manifestación nexo lo que es la presencia de ataxia. Pero realmente cuando uno empieza a hablar de eso, se va a dar cuenta de que existe un sinnúmero de trastornos, tanto degenerativos como no degenerativos, que pueden producir esta patología. Entonces, eso es algo que se tiene que tomar siempre en consideración. Y en el abordaje diagnóstico de este tipo de pacientes, pues siempre hay pasos escalonados que tienen que seguirse para poder lograr un diagnóstico etiológico lo más pronto posible. Como les había mencionado, existe un sinnúmero de enfermedades con rasgos en común. Solamente hablando de ataxias cerebelosas neurodegenerativas, nos encontraríamos un subgrupo que son las ataxias espinocerebelosas. De las ataxias espinocerebelosas, a su vez, tenemos las que son em, em, son de un gen dominante, y en este número de patologías encontramos incluso más de 40. Aparte de eso, tendríamos las ataxias que son heredadas, pero con un gen recesivo, donde pues encontramos quizá el prototipo de patología heredada cuando nosotros estamos hablando de ataxias, que sería la enfermedad de Friedrich, que es más o menos el 50%. Entonces, eso hablando específicamente de ataxias o de procesos neurodegenerativos, pero pueden haber procesos ocupativos, procesos vasculares, incluso enfermedad de nervios periféricos que pueden afectar las fibras de grande o de pequeño diámetro y pues manifestarse con ataxia. Y no únicamente va a ser ataxia la única manifestación que van a tener, sino que van a tener un número más de manifestaciones clínicas, como vamos a ir viendo más adelante. Eh, Todo esto pues nos da un amplio diagnóstico diferencial que tenemos que tener en consideración, tanto de trastornos metabólicos, déficits carenciales, trastornos eh, heredados o neurodegenerativos. En independencia, ya cuando estamos hablando específicamente de un proceso degenerativo que involucra cerebelo y sus múltiples conexiones que van a tener, entonces estaríamos hablando de una ataxia cerebelosa degenerativa. Al momento no existe ningún medicamento aprobado que tenga una intervención clara en el transcurso o en la evolución natural de la enfermedad. Sin embargo, los enfoques de tratamiento tienen que verse de las complicaciones. Ahí sí existe bastante evidencia desde bastante tiempo y con un nivel de recomendación bastante alto, en donde ciertos ejercicios específicos o modalidades específicas de tratamiento, de terapia, pues mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes, y es algo que se hace mucho hincapié. Uno es en el intentar hacer el diagnóstico etiológico de la ataxia cerebral, y dos, el tratar las complicaciones, y obviamente si existe una causa tratable como etiología, pues tratar la misma. Únicamente vamos a definir así de forma amplia que la ataxia es la falta de coordinación en la realización de los movimientos voluntarios. Esto va a alterar su velocidad. Esto es en términos prácticos una afección del cerebelo, pero que también puede tener dentro de su etiología otros sistemas afectados, dentro de los que nosotros podemos encontrar el sistema sensorial y el sistema vestibular. Esto es importante tenerlo en consideración porque es el contexto del paciente el que nos va a guiar, o al menos nos va a tratar de localizar el sitio anatómico que va a presentar la anomalía como causa de las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Como estamos hablando de cerebelo, únicamente vamos a mencionar de que a lo largo de la evolución de las descripciones anatómicas, pues se describen diferentes partes funcionales del cerebelo. En esta representación sacada de Netter, nosotros podemos ver las diferentes regiones y lóbulos del cerebelo. Si nos enfocamos en la parte medial, entonces nosotros encontraremos una región que es el vermis cerebeloso y el paravermis. Lo describen como espinocerebelo en su parte funcional, debido a que se ha asociado con las funciones del tronco y de las extremidades, es decir, funciones motoras. En la parte más externa nosotros vemos lo que son los hemisferios del cerebelo. Estos hemisferios del cerebelo o cerebrocerebelo eh, van a subdividirse en el lóbulo anterior y en el lóbulo posterior. El lóbulo anterior va a tener un mecanismo de control o modulación de los movimientos para que su velocidad y su precisión sea la adecuada. Y el lóbulo posterior va a tener en funciones un poquito más recientes que se han descrito al cerebelo, que es la cognición o procesos más que tienen que ver con el pensamiento del paciente.
Y hasta abajo en este esquema nosotros vemos el nódulo y el flóculo, lo que se conoce como nódulo flóculo-nodular o vestíbulo cerebelo, que tiene que ver más con la integridad o una relación directa con el sistema vestibular y el mantenimiento del equilibrio en en el organismo. Esta es una forma en la cual se intenta esquematizar lo que son las diferentes partes del cuerpo humano en el cerebelo, como ya los había mencionado previamente. Y también hablaremos de tres capas histológicas, a diferencia de la corteza cerebral. En el cerebelo únicamente existen tres capas, que de afuera hacia adentro está la capa granulosa, en donde vamos a tener tipos celulares. Vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva cuáles son estas y cuáles son los circuitos que tenemos. Tenemos la capa de células de Purkinje, que es una de las capas más importantes en los procesos neurodegenerativos, específicamente en la ataxia de Friedrich y en la ataxia y en las ataxias espinocerebelosas. Y después tenemos una capa interna que es la capa molecular. Y dentro de toda ella vamos a tener la sustancia blanca, y dentro de la sustancia blanca vamos a tener diferentes masas grises centrales que de medial a lateral vamos a tener el núcleo dentado, el núcleo interpósito o interpuesto, que es formado por el globoso y el emboliforme, y el núcleo fastigial. Esto es importante tenerlo en consideración porque la organización de cómo ingresan y salen las señales del cerebelo es bastante importante. Eh, si logramos entender eso, entonces entenderíamos las manifestaciones clínicas que van a presentar este tipo de pacientes. Acá en este esquema, tomado de la anatomía funcional de Barr, nosotros tenemos la esquematización de lo que son las diferentes capas del cerebelo. Podemos ver más superior en la imagen lo que es la capa más externa, que es la capa molecular, la capa de células de Purkinje, la capa de células granulosas. Y hasta abajo vamos a tener dos tipos de fibras que son muy importantes: las fibras trepadoras que vemos a nuestra pantalla izquierda y las fibras musgosas que vemos en nuestra pantalla al lado derecho. De las fibras trepadoras van a ir a hacer sinapsis hacia lo que son las células de Purkinje, que como ustedes se pueden dar cuenta, está la capa de las células de Purkinje, pero hay prolongaciones que van hacia la capa molecular. Estas fibras trepadoras traen aferencias de lo que son el complejo olivar inferior. Eso a nivel de lo que es la parte rostral de la médula oblongada y la parte caudal del bulbo. Y del otro lado vemos las fibras musgosas, que las fibras musgosas básicamente van a llevar las fibras aferentes que vienen de niveles más superiores, porque viene a nivel de fibras pontinas. Entonces, esencialmente, las fibras que vienen de la parte inferior y de la parte superior de todo el cuerpo es decir, desde lo que son las aferencias de la médula espinal hacia rostral, van a llegar o van a hacer relevo hacia lo que es el complejo olivar inferior, y el complejo olivar inferior, a través de las fibras trepadoras, va a llegar a hacer sinapsis hacia lo que son las fibras de las células de Purkinje. Y de la parte de la corteza o regiones más superiores, a través de las fibras musgosas, pues van a tener el relevo que van a llegar después hacia lo que son las capas de las células granulosas, em, tanto en las células granulosas como tal, como en las células de Golgi, y de ahí también van a llegar hacia lo que son las células de Purkinje. Esto es importante porque esos dos tipos de fibras van a llevar estímulos excitatorios, como podemos ver representados por el signo más. Pero las perdón, las células de Purkinje lo que van a hacer es dar las señales ya procesadas, y controlándolas o inhibiéndolas. Eso hacia alguno de los núcleos del cerebelo que ya les había mencionado previamente. Entonces, estos de las fibras trepadoras vienen al complejo olivar inferior, y del resto de las estructuras del cerebro pues provienen a través de las fibras musgosas. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Vamos a ver en las diapositivas de las ataxias espinocerebelosas, pero básicamente la principal célula que se ve afectada es la célula de Purkinje. Entonces, si nosotros conocemos la importancia básicamente que tiene la capa de las células de Purkinje, sabríamos que las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente pues van a ser bastante importantes. En esencia, se dice que en las ataxias espinocerebelosas, la afección, y también en la ataxia de Friedrich, que son como que en donde nos vamos a enfocar más en el contexto neurodegenerativo, lo que se ve afectado primordialmente por los diferentes mecanismos neurodegenerativos, van a ser la capa de las células de Purkinje, y por consiguiente la modulación que van a tener hacia las masas grises centrales del cerebelo también son las que se van a ver afectadas. Esta es una representación de un corte axial, donde vemos los diferentes núcleos que les había mencionado: el núcleo dentado,
más externo, lo que es el núcleo globoso y fastigio, y el núcleo emboliforme, que ya les había mencionado que el núcleo globoso y emboliforme, pues juntos también se puede conocer como el núcleo interpósito o interpuesto. A estos núcleos van a llegar fuentes externas del cerebelo, es decir, también van a recibir fibras directamente de lo que son el complejo olivar inferior y a través de las fibras trepadoras y de las fibras musgosas, y también van a recibir a estos núcleos las células de Purkinje con un estímulo inhibitorio, como ya les había mencionado previamente. Entonces, ¿cómo nos vamos a encontrar con este tipo de pacientes? Básicamente, la diferencia entre la afección cerebelosa y que nosotros tengamos en nuestra consideración lo que es un proceso neurodegenerativo es el tiempo en el cual se va a presentar esta semiología. Porque un síndrome cerebeloso se puede presentar por diferentes causas, como ya les había mencionado previamente. Eh, lo más frecuente en epidemiología es la presentación súbita asociada a un evento vascular, ya sea hemorrágico o isquémico, o a un infarto estratégico que en determinado momento puede dar. Sin embargo, ahí la diferencia va a ser que la instauración de los síntomas va a ser de forma bastante rápida. Ahora nos encontramos o nos podríamos encontrar en el contexto de un paciente de edad joven, el cual tiene un inicio insidioso de los síntomas cerebelosos, que asociado a ello tiene antecedentes de que familiares de primer grado han tenido síntomas o sintomatología similar, entonces ya en este contexto es donde nosotros tendríamos que pensar en algún proceso, ya sea con un heredado neurodegenerativo que se esté presentando en este paciente, pero existen ciertas ataxias esporádicas, como vamos a ir viendo más adelante, que también se pueden presentar. Entonces, básicamente la forma en la cual nosotros nos vamos a orientar obviamente es en la semiología para lograr definir la ubicación del sitio anatómico, en este caso el cerebelo, como sitio principal de los síntomas del paciente, pero también el tipo de instauración es algo muy importante. Las manifestaciones que pueden verse alteradas son desde el equilibrio, la marcha, el habla, la deglución, los movimientos oculares y los movimientos apendiculares. Obviamente en el equilibrio el paciente va a tener historia de caídas que pueden ser frecuentes y cada vez van a ser más frecuentes, pero ya de un tiempo de instauración bastante amplio. También va a tener dificultades para mantener el equilibrio, especialmente en terreno irregular, dificultades para subir o bajar escaleras y dificultades para correr. Son síntomas que en determinado momento pueden pasar desapercibidos cuando se presentan de forma paulatina, pero que tienen que tenerse en consideración porque generalmente son personas de mediana edad o pacientes jóvenes los que pueden presentarse con este tipo de patologías. Con respecto a el habla, sabemos que la modulación del habla está determinada por diferentes activaciones de músculos a nivel de la lengua, la boca, todos estos inervados por diferentes nervios craneales, los cuales van a tener una modulación inhibitoria a nivel de lo que es el cerebelo. Cuando este se ve afectado, esa coordinación de los movimientos de los músculos inervados por estos nervios craneales bajos pues van a tener una alteración y eso se puede manifestar con un compromiso en la forma en la cual el paciente habla, que puede tener tanto alteraciones de la prosodia o de la acentuación, de la modulación bucal, de la articulación y de la fonación. Es por eso que hay diferentes tipos de hablas que se han asociado con afección cerebelosa. Eh, la que los libros de semiología describen es el habla escándida, que hace referencia a un paciente que está bajo efectos de bebidas alcohólicas por el mecanismo por el cual el alcohol también afecta el cerebelo. Respecto a la deglución, pues signos tan o manifestaciones referidas por el paciente tan banales hasta cierto punto que puede ser como toser al ingerir los alimentos o la sensación de un atasco de la comida o de las pastillas a nivel de la garganta, pues pueden hacernos pensar en que el paciente pueda tener una afección cerebelosa. Algo muy importante también es la alteración de los movimientos oculares. Los movimientos de fijación que nosotros vamos a tener al momento, ya sea de que estemos en movimiento o de que veamos algo en movimiento, pues son modulados de una forma bastante importante por el cerebelo. Si se pierde esto, pues diferentes manifestaciones clínicas van a existir. La oscilopsia es la forma en la cual el paciente puede describir que todo se está moviendo cuando él se encuentra en un estado de descanso, se encuentra quieto. El retraso en el enfoque al mover los ojos pues puede producir que el paciente presente movimientos anormales caracterizados por algún nistagmo o por movimientos sacádicos hipermétricos o hipométricos. La dificultad para tanto la supraversión como para leer en movimiento, esto se puede ver en cosas tan sutiles, mencionaban, como por ejemplo al momento en que el paciente se encuentra acostado y quiere ver hacia arriba, por ejemplo, si estuviera haciendo ejercicio y tuviera que levantar una barra,
Entonces, al momento de querer enfocar o ver para arriba hacia donde está la barra, pues él no va a poder hacer eso o va a tener alteraciones en el enfoque al querer hacer lo mismo. Y la dificultad para leer en movimiento, pues podría el paciente en determinado momento estar en un pasillo de algún supermercado o algo por el estilo y querer leer los eh, rótulos que se encuentran a lo lejos mientras él se está moviendo y no puede enfocar porque todo esto está mediado por lo que es el cerebelo. Entonces, esos son síntomas que hasta o en cierto momento pueden parecer banales, pero que pueden ayudar a ubicar el sitio anatómico afectado como el cerebelo, y esto generalmente se va a presentar en estadios muy iniciales. Entonces, es algo que el paciente va a notar meses previo a la consulta, que generalmente es más por las caídas frecuentes o las alteraciones en equilibrio. Y obviamente los movimientos apendiculares, como ya sabemos, pues van a tener una falta de coordinación, van a tener dismetrías, ya sea hipo o hipermetrías, van a tener alteración en los movimientos alternantes rápidos, y todo esto va a llevar a compromiso en las actividades de vida diaria. Obviamente esto no es nada nuevo cuando se habla de cerebelo, sin embargo existen dos manifestaciones clínicas que nos van a ayudar mucho por sus características a ubicar el sitio anatómico dentro del cerebelo. El primero, haciendo referencia a esta paciente que tuvimos en la unidad a inicios del año, que se le documentó una ataxia cerebelosa degenerativa, bueno, una ataxia cerebelosa asociada a GAT65, que se presentó con un síndrome cerebeloso. Básicamente aquí lo que estamos viendo es la ataxia en los movimientos de la extremidad superior izquierda. En general, la paciente ya al momento en que nosotros la evaluamos, la sintomatología era menos evidente debido al tratamiento con medidas de fisioterapia y que había recibido de forma extrainstitucional, pero sí al momento de la instauración de los síntomas era mucho más evidente el mismo, y pues lo que en determinado momento lo había llegado a consultar era las alteraciones en el equilibrio que había tenido. Otra de las características que se tiene que tomar en mucha importancia es la presencia de un nistagmo. Como ya hemos mencionado, el nistagmo de características centrales va a tener, número uno, la presencia de una fase rápida, que es la forma en la cual nosotros vamos a definir hacia dónde se está dirigiendo el nistagmo. Es multidireccional, es decir, no únicamente hacia, en la mirada horizontal, hacia dextroversión o levoversión, sino que puede tener las fases rápidas tanto en dextroversión como en levoversión, como en infraversión, como en múltiples direcciones. Asociado a ello, el paciente va a tener la ausencia de fatigabilidad, es decir, el estímulo sostenido o la mirada sostenida va a hacer que el nistagmo persista. Aparte de eso, el paciente no va a tener latencia. ¿Eso qué quiere decir? De que el paciente al momento de que empieza el estímulo, pues es mínimo o no existe un tiempo para que se presente el nistagmo como tal. Y otro que los autores del Continuum en el Colegio Americano de Neurología mencionan para diferenciar es de que en el paciente con trastornos cerebelosos, específicamente degenerativos, el nistagmo que tiene una de características más verticales, especialmente hacia abajo, pues es muy sugestivo de que en el contexto adecuado del paciente, pues pueda ser por una ataxia cerebelosa degenerativa. Entonces son características que nosotros tendríamos que estar evaluando específicamente en este tipo de pacientes. Obviamente no es únicamente el cerebelo, aunque pues se mencionan como ataxias cerebelosas degenerativas, el órgano que se va a ver afectado. Existe un sinnúmero de otros órganos que se van a estar afectados concomitantemente solo en uno o dos ataxias espinocerebelosas bien descritas. Es donde las manifestaciones clínicas van a estar circunscritas específicamente a cerebelo, pero en la mayoría no, en la mayoría vamos a tener otras alteraciones como pueden ser las ataxias sensoriales. Esto se puede afectar o esto se puede explicar por un compromiso de los nervios a nivel periférico, que generalmente van a tener una afección con una distribución en guante o calcetín, pero eh, como habíamos mencionado, una ataxia sensorial puede ser la causa de una marcha táxica o de las alteraciones que puede llegar a tener el paciente incluso al mantener el equilibrio. Generalmente los pacientes que tienen un proceso degenerativo cerebelar van a tener esta afección sensorial, pero esta afección sensorial va a ser muy limitada o va a ser bastante mínima, y las alteraciones en los estudios de velocidades de conducción en la electromiografía no van a describir una afección suficientemente importante como para que explique la semiología del paciente. La clínica extrapiramidal es algo bastante importante porque generalmente estos pacientes se pueden presentar con un tipo de temblor que asemejaría a un temblor esencial, es decir, distal, simétrico, de moderada amplitud.
si lo vemos por acelerómetro y que en determinado momento puede afectar el esqueleto axial o la parte medial, específicamente el cuello o cabeza. En determinado momento, cuando el paciente tiene un temblor a nivel de las extremidades, puede ser un poco difícil diferenciarlo de lo que sería los movimientos atáxicos del temblor, pero es algo que se puede presentar concomitantemente, tanto temblor como un aumento del tono. Específicamente puede existir en algunos pacientes en estadios ya avanzados rigidez dentro de las manifestaciones clínicas que también puede presentarse. El compromiso autónomo es algo con lo que se tiene que tener mucho cuidado porque en determinado momento el paciente puede presentarse con un trastorno degenerativo y una de las manifestaciones clínicas era al afectar el sistema nervioso autónomo, ya sea urogenital, cardiovascular o gastrointestinal, y ser ese su motivo de consulta. Y entonces uno lo primero que pensaría es de que pueda tener una atrofia de múltiples sistemas o una insuficiencia autonómica pura o algo similar. Aquí es bastante importante y se menciona que es incluso un poco difícil hacer la diferenciación en si es una ataxia cerebelosa degenerativa con síntomas autonómicos o una atrofia de múltiple sistema en su variante cerebelosa, por lo que la sospecha y la ayuda de los estudios paraclínicos es bastante importante para hacer la diferenciación, aunque en términos prácticos y en última instancia, el manejo de estas afecciones autonómicas llega a ser muy similar. Como les había mencionado, en los hemisferios cerebelosos o en el cerebrocerebelo, como algunos autores lo mencionan, en el lóbulo posterior, las funciones que se han asociado a esa parte anatómica del cerebelo están asociadas con la cognición. Si hay una afección de las células de Purkinje o de la capa de las células de Purkinje y por consiguiente todas las conexiones que éstas tienen con las diferentes masas grises centrales y la pérdida de la inhibición o del control de estos circuitos, entonces va a haber una afección de la cognición. Esto se puede mencionar como un síndrome afectivo cognitivo de cerebelo, que básicamente va a ser que el paciente va a tener o ansiedad o depresión o cambios de humor o del afecto de forma bastante variable. Los psiquiátricos pues también se mencionan lo mismo, ansiedad, irritabilidad o desinhibición. Son síntomas que pueden tener los pacientes en la mayoría de los casos. Son muy, muy pocos los casos de ataxias cerebelosas degenerativas que únicamente se circunscriben a síntomas cerebelosos puros como tal. Dentro de la fisiopatología, pues obviamente esto englobaría únicamente las dos causas principales de procesos degenerativos a nivel del cerebelo, que serían las ataxias espinocerebelosas, que como ya les mencioné hay hasta más de 40, pero en esencia, ¿qué es lo que se menciona en este tipo de patologías? La fisiopatología que se ha descrito nos mencionan de que existen productos proteicos anormales. Básicamente es una enfermedad por agregado de glutamina, es decir, por poliglutamina. La poliglutamina normalmente está en cantidades relativamente bajas a nivel de distintos órganos y en este caso que estamos hablando del cerebelo y tiene funciones muy, muy importantes en lo que es la homeostasis de las tanto sinapsis como de la integridad de las neuronas como tal. Ahora, cuando existe un agregado anormal, entonces estos agregados de glutamina, que se conocen como enfermedad por agregados de poliglutamina, van a formar una proteína que se llama ataxina. Esta ataxina va a impedir que haya un doblamiento normal de las proteínas o haya un metabolismo normal de las proteínas y por consiguiente va a tener múltiples mecanismos fisiopatológicos que se han intentado describir en las ataxias espinocerebelosas. Va a tener una desregulación transcripcional, va a producir diferentes alteraciones como pueden ser alteraciones de la autofagia, van a mediar lo que son alteraciones de los canales en este caso de calcio dependiente de voltaje y van a expresar una canalopatía, van a tener alteración de la función de la mitocondria por agregados de estas ataxinas en lo que es la mitocondria y por consiguiente una disfunción mitocondrial y por consiguiente un aumento de la muerte de las células, pero como esas células que son o que están muriendo o afectándose no van a tener mecanismos normales para producir una autofagia controlada o como normalmente pasaría cuando una célula degenera o muere. Entonces todo eso va a producir agregados de este tipo de células ya que no están o no cumplen las funciones normales y también va a haber una ganancia de función de un ARN tóxico. Realmente no existe un único método probado como que sea el que aporta más como mecanismo fisiopatológico de las ataxias espinocerebelosas. Esto tiene múltiples explicaciones. La primera es de que es una enfermedad bastante rara.
La segunda es de que existe una manifestación clínica bastante amplia. No es que los pacientes se presenten de una forma muy uniforme. En algunos los movimientos oculares son la principal manifestación, la alteración de los movimientos oculares son las principales alteraciones, en otros el equilibrio, en otros tanto alteraciones del ánimo como de la cognición. Entonces, esto ha hecho de que existan varios subtipos porque existen varios genes que se han asociado con alteraciones. Les traje un par de tablas en las cuales vamos a ver todos los genes, o al menos la mayoría de los genes que se han descrito, pero es algo que tenemos que tomar en consideración. La otra enfermedad prototipo que se debe de tener en consideración cuando uno está hablando de ataxias degenerativas es la ataxia de Friedrich, que estadísticamente hablando explica más del 50% de este tipo de ataxias. Básicamente aquí nos vamos a centrar en esta proteína que se llama frataxina. La frataxina tiene una función normal muy importante, que es la de mantener los productos o un efecto antioxidante para que no haya un aumento de los productos de degradación, tanto el metabolismo del oxígeno alteración de la homeostasis de lo que son las mitocondrias. Entonces, ¿qué es lo que produce acá? Esta frataxina se codifica en la región centromérica del cromosoma 9 en su parte larga o 9q. En los pacientes que tienen ataxia de Friedrich, lo que hay es una alteración en esta región centromérica del cromosoma 9q. Entonces hay una silenciación de lo que es la frataxina. Entonces la función normal que va a tener la frataxina no se va a cumplir. ¿Y esto qué va a producir? Lo que va a producir es alteración en los mecanismos antioxidantes, que es una de las principales funciones que tiene esta frataxina. Esto va a llevar a una disfunción mitocondrial y va a tener una neuronopatía, es decir, una afección de los cuerpos o de los somas de las neuronas del asta posterior de la médula espinal, es decir, las neuronas sensitivas. Y esto va a producir un fenómeno de muerte regresiva desde lo que es el ganglio de la raíz dorsal, en donde se encuentra el soma de las neuronas pseudounipolares que tienen sus dos proyecciones, una hacia medial, hacia lo que es los cordones posteriores, y otra distal, hacia lo que es la periferia. Entonces esta proyección distal que es que va hacia la periferia va a tener un daño axonal. Ese daño axonal va a producir una alteración de este tipo de fibras y por consiguiente va a tener cambios en la propiocepción, en la discriminación de dos puntos, en la vibración. Y esto va a ser una de las primeras manifestaciones fisiopatológicas de esta enfermedad y esto va a producir la ataxia que es característica y que Friedrich describió cuando describió a los primeros pacientes, pero esta ataxia no es de origen cerebeloso, sino que es de origen sensitivo por alteración de la propiocepción. Obviamente este fenómeno o esta alteración, porque la frataxina está silenciada, no va a afectar únicamente a las neuronas, sino que también afecta a otras células como pueden ser los cardiomiocitos. Y aquí cabe la pena mencionar de que la principal causa de muerte de los pacientes con ataxia de Friedrich es miocardiopatía, por el hecho de que estos cardiomiocitos se van a degenerar, van a morir y van a ser sustituidos por em, em, macrófagos y fibroblastos. Entonces, todo este tejido es no funcional. El punto es de que en las neuronas van a ir esta degeneración por las alteraciones en los mecanismos antioxidantes y la disfunción mitocondrial va a afectar las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, pero también va a afectar después las neuronas de los cordones posteriores y después va a ir en rostral y va a afectar tanto neuronas de los núcleos pontinos o del núcleo del tronco encefálico como neuronas cerebelosas, como neuronas más supratentoriales. Entonces, lo importante es de que sí existe alteración cerebelosa en ataxia de Friedrich, pero la descripción de la ataxia de la ataxia de Friedrich en este tipo de paciente es por una afección o un compromiso primario de la propiocepción. Entonces, eso es algo a tomar en consideración. Después de que nosotros tenemos la semiología de un síndrome cerebeloso asociado, la mayoría de los pacientes, a otras alteraciones de otros sistemas, de otros órganos, no específicamente del cerebelo, de una instalación aguda, subaguda, que puede en determinado momento tener antecedentes de familiares en primer grado que han tenido, entonces ya nosotros nos ponemos como uno de los diagnósticos diferenciales la presencia de un proceso neurodegenerativo. Y entonces, enfocado en eso, nosotros tenemos que ir poco a poco haciendo los estudios paraclínicos que confirman o no la patología.
un estudio que tiene que estar en todo paciente es un estudio de imagen cerebral. El estudio de imagen cerebral que se menciona es el de resonancia magnética. Esencialmente se dice que la ausencia de atrofia del cerebelo no va a descartar que la localización sea el cerebelo. Esto únicamente se cumple en pacientes que tienen un curso corto de la enfermedad, es decir, meses. El paciente que ya lleva años, que ya lleva más de 6 meses, tiene sine qua non que tener una alteración cerebelosa que se va a presenciar específicamente en lo que es el corte sagital a nivel de la línea media. Es ahí donde nosotros tendríamos que ver, como vemos en estos diferentes cortes, tanto coronales como axiales, como sagitales, en secuencias T2, en secuencias T1. Básicamente lo que se busca es la atrofia del cerebelo, que va a ser por un aumento de sus folias, que va a ser por un aumento de la cisterna magna, que va a ser por un aumento de cuarto ventrículo, como podemos ver en, en los diferentes cortes. Pero lo importante también aquí del estudio de imagen es descartar otras patologías, porque como les había mencionado, un paciente puede presentarse con una atrofia de múltiples sistemas en su variante cerebelosa, con síntomas autonómicos, con el síndrome cerebeloso. Entonces, uno cómo diferenciar, y entonces aquí nos serviría mucho lo que es el presentarnos o no lo que es el signo del bollo caliente, como habíamos mencionado en conferencias previas, o cuando sospechamos de parálisis supranuclear, cuando el paciente tiene alteración en la mirada vertical, pues el signo del colibrí por la atrofia a nivel del mesencéfalo. Básicamente también nos sirve para descartar otras patologías. Obviamente, si nosotros vemos un proceso ocupativo, pues eso cae por su propio peso y esa es la etiología del síndrome o de las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Y algo bastante importante es la región vermal, que se evalúa mejor en lo que es el corte axial. Y en este corte axial lo que nosotros esperaríamos encontrar es una atrofia vermal, pero esto hay que tener mucho cuidado porque en pacientes con consumo excesivo de alcohol, que se menciona que tiene que ser en grandes cantidades y de forma crónica o incluso lo menciona como atracones, es decir, en días donde se consume de forma excesiva por largo tiempo, entonces va a tener una atrofia vermal bastante importante. Entonces, si se logra concatenar eso, esa podría ser la explicación de la etiología del síndrome que está presentando el paciente. Entonces, esa es la importancia de tener un estudio de imagen, que en este caso se menciona imágenes de resonancia magnética como el gol estándar para el estudio de este tipo de pacientes. También se menciona el estudio de el cordón medular, específicamente a nivel cervical, porque en determinado momento pueden haber o un canal estrecho o compresiones de algunas raíces que pueden aportar información importante a los diagnósticos diferenciales que se puedan llegar a tener en este tipo de paciente. Otros dos estudios que se mencionan son las pruebas vestibulares. Hay unas variantes como por ejemplo de ataxias espinocerebelosas que pueden tener afección vestibular, pero también hay ataxias sensitivas o síndrome de ataxia con arreflexia y alteración vestibular, que es lo que se conoce como CANVAS, que es algo que está por los nuevos estudios genéticos lográndose diagnosticar de una forma relativamente más frecuente, que son los principales diagnósticos que tendríamos que tener en consideración cuando los pacientes se presentan con alteraciones de las pruebas vestibulares. Normalmente el paciente con una ataxia cerebelosa puede tener una alteración vestibular, pero no va a ser lo suficientemente marcada como para explicar por completo la sintomatología que va a tener el paciente. Acá pues existen diferentes protocolos, como ya conocemos, el protocolo HINT, que incluye el Head Impulse Test o el impulso cefálico, el cual si hay afección vestibular va a estar anormal, la evaluación del nistagmo, la evaluación de lo que es la marcha y lo que es en este tipo de pacientes es lo que nosotros encontraríamos alterado. Otro estudio que tenemos es en los estudios de conducción nerviosa. Como ya les había mencionado, a excepción de la ataxia de Friedrich, en donde si se hace un estudio de velocidades de conducción nerviosa, lo que va a verse afectado es de forma bastante importante lo que es o un daño axonal de las fibras grandes que nos van a dar la propiocepción y la discriminación de dos puntos y la vibración. En ataxias espinocerebelosas únicamente se podría encontrar una afección desmielinizante no lo suficientemente importante como para explicar la sintomatología que va a presentar el paciente. Y aquí nuevamente cae lo mismo de que nos ayuda con diagnósticos diferenciales, cierto tipo de ataxias espinocerebelosas, esta otra entidad que se conoce como CANVAS que ya les había mencionado, y básicamente lo que se podría llegar a encontrar es una neuronopatía motora mixta, axonal y desmielinizante, pero donde el componente principal es el desmielinizante.
La única excepción sería, como ya les había mencionado, la ataxia de Friedrich, en donde la alteración axonal es la primaria y esa sí explicaría las manifestaciones clínicas que está presentando el paciente. Los estudios clínicos de las diferentes modalidades terapéuticas, perdón, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que se van a mencionar más adelante, intentan tomar ciertos puntos de partida objetivos. Por ser un número limitado de pacientes, pues no son muchas las escalas de clasificación funcional que existen, pero sí se mencionan varias, como por ejemplo SARA, que sería como que la principal, que es la escala de clasificación o de rating de ataxias espinocerebelosas, que tiene varios ítems que evalúan tanto la marcha, la postura, el paciente estar sentado, la forma en la cual habla, la persecución del dedo, el test del dedo nariz, los movimientos alternantes rápidos y la prueba de talón rodilla. Se le pide al paciente que haga estos ítems y se le da un valor que va de 0 a 8 puntos. Y con esto, obviamente, 0 es no lo puede hacer o es completamente anormal y 8 puntos es completamente normal. Y entonces, idealmente, cuando se hace el diagnóstico en el abordaje de estos pacientes, se tiene que medir esto y después se instruye el tratamiento pertinente para el paciente y a lo largo del tiempo se va evaluando esta misma eh, escala y se va viendo si existe o no una mejoría significativa en este tipo de pacientes. Obviamente no es la única que existe, existe también el ICARS, el BARS, que son una que incluye los movimientos oculares, que sería la ICARS, y otro que es más corta, que es la BARS. Sin embargo, pues estas, al igual que esta otra que es MFARS, que es específicamente para ataxia de Friedrich, se utilizan específicamente para estudios clínicos y no se sugiere la utilización para la práctica clínica habitual. Para la práctica clínica habitual, pues la que se menciona es esta que les pongo en la pantalla, que es la que se tiene el acrónimo de SAR. Lo importante después de que vemos de que no existe un diagnóstico etiológico en los estudios de imagen o en los estudios de velocidades de conducción que expliquen la sintomatología del paciente es determinar la etiología. Por la frecuencia de estos trastornos neurodegenerativos, pues no, cuando nosotros pidamos los estudios para clínicos, no es lo primero que tenemos que hacer pensar en pedir pruebas genéticas. Eso se hace en contextos muy específicos en los cuales ya se han descartado causas inmunomediadas, de síndromes paraneoplásicos o algo, déficits nutricionales o carenciales o metabólicos, que es lo primero que tendríamos que considerar. Lo importante es la consideración o exposición a tóxicos, como ya en el apartado de resonancia magnética les había mencionado. Básicamente, el consumir por 10 años o más de forma continua alcohol se ha asociado con un 14,6% de probabilidad de tener atrofia vermal y por consiguiente a alteraciones del equilibrio de la marcha o incluso de las extremidades. Existen pruebas no genéticas que tienen el objetivo de determinar la presencia o no de deficiencia de vitaminas, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12 y que tienen alteración de la propiocepción, la posibilidad de generación combinada subaguda tiene que estar presente, o en aquellos pacientes que tienen déficit de vitamina E, una ataxia por déficit de vitamina E, los síndromes paraneoplásicos en el contexto específico y las etiologías autoinmunes que se mencionan específicamente como tuvimos un caso en la unidad por GAD 65. Y después, si vemos que no hay una exposición a tóxicos específica que explique la sintomatología del paciente, se le hacen las pruebas no genéticas pertinentes y no se encuentra una etiología. Entonces es hasta ese momento en que nosotros decimos, bueno, el paciente puede tener una alteración genética o una ataxia espinocerebelosa o algo por el estilo. Entonces hagámosle las pruebas genéticas. Es únicamente en ese contexto. Y obviamente ahí los síndromes de repetición de trinucleótidos y la secuenciación del exoma completo se tendría que hacer. Esto vamos a verlo o vamos a hablar un poquito más en un par de tablas que traigo más adelante. Entonces, las pruebas no genéticas no existe un consenso específico de cuántas se le tiene que pedir al paciente, sino que tiene que ser mucho en el contexto del mismo. Por ejemplo, aquí se nos menciona pacientes que se pueden presentar con una encefalopatía que se presenta específicamente después de administrar esteroides o que tiene antecedente de tiroiditis autoinmune, la determinación de anticuerpos de peroxidasa tiroidea, pues podría ser un abordaje pertinente en este tipo de casos, en pacientes que tienen alteraciones en el tránsito intestinal o alteraciones gastrointestinales como una manifestación importante, pues los anticuerpos anticeliacos se podría hacer. Como les había mencionado, en pacientes que se sospecha de
que puede ser inmunomediado, pues los anticuerpos contra GAD65 se podría presentar. Obviamente no la presencia de anticuerpos anti-GAD65 va a ser asociada a ataxia o una ataxia cerebelosa, sino que existen diferentes otras patologías, como por ejemplo el síndrome de persona rígida. Y aquí se nos menciona, y este único anticuerpo es el único que se nos menciona que se tiene que pedir de forma cuantitativa, porque en pacientes diabéticos puede verse elevado, pero si la elevación es arriba de 20 nanomol por litro o más de 1000 veces el límite superior que reporta el laboratorio, pues se tendría que considerar si patológico y si el paciente tiene ataxia, pues asociado a este GAD65. En pacientes que tienen sospecha de neoplasia se le puede pedir un panel paraneoplásico, perdón. O en pacientes que tienen alteraciones, se le hace una hematología y vemos alteraciones en los estudios que nos hace sospechar en un trastorno hematológico, pues la electroforesis de proteínas se puede hacer. Como ya les había mencionado, es mucho más frecuente deficiencias de vitamina E o deficiencias de vitamina B12 como manifestación clínica de estas ataxias antes que un trastorno genético. Eh, si en determinado momento pues hacemos eso o esos estudios y no tenemos todavía una etiología, pues lo que correspondería ya hasta ese momento es el abordaje genético. Eh, la historia clínica puede ayudar mucho porque en la mayoría de estos pacientes y en algunas ataxias espinocerebelosas va a haber un fenómeno de anticipación genética, que básicamente como son por enfermedades de trinucleótidos, cada vez que se va a ir heredando el gen, pues van a haber más copias de esos trinucleótidos y esos trinucleótidos al final, pues entre más largo sea, más severo va a ser la sintomatología que va a tener el paciente y a una menor edad va a tener. Entonces, pues si hay una historia clara de eso, pues sí se tendría que enfocar lo más frecuente por un abordaje genético, pero existen ataxias esporádicas que también se pueden presentar, entonces eso también es algo que se tiene que tener en consideración. Esto es importante porque se le tiene que mencionar al paciente de que el hecho de que se haga algún abordaje genético y no se eh, tenga un diagnóstico específico, pues tiene que hacer sospechar de que la etiología puede ser otra y se tiene que seguir indagando por lo mismo. Aquí mencionan un método de secuenciación Sanger que básicamente es un método del exoma completo. Son cuestiones relativamente técnicas que indican que solo en centros de referencia a nivel de Estados Unidos se pueden encontrar actualmente, pero es algo que ha, uno, disminuido el costo y dos, hecho que se haga más amplio en este tipo de pacientes y que lo primero que se tendría que uno enfocar cuando hace el análisis genético son las ataxias por repetición de trinucleótidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente existen ciertas ataxias, como aquí se las menciono, estas solo son unas, porque como les había mencionado, SCA es ataxia espinocerebelosa, hay más de 40. Estas únicas son las que se mencionan con gen autosómico dominante. Hay autosómicos recesivos y hay otros que no tienen un patrón de herencia bien determinado. Eso también se los traigo en otras. Pero aquí nos vamos a enfocar en las que están resaltadas en negro y con cursiva. Por ejemplo, la primera, que sería la ataxia espinocerebelosa 1, el gen dominante autosómico es ATXN1. Tanto la 2, la 3, la 6, la 7 y la 8, estas se han asociado a trinucleótidos, CAG. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que son esos CAG de forma repetitiva y entre más repeticiones de esos trinucleótidos haya, pues se va a expresar la enfermedad. Y entonces estas 1, 2, 3, 6, 7 y 8 van a tener el fenómeno de anticipación genética, que quiere decir que conforme pasa una generación, otra generación, otra generación, esas tres CAG, que son las que están asociadas, se van a presentar o van a tener un mayor número de repeticiones y por consiguiente van a tener sintomatología más frecuente y una edad de presentación mucho más temprana. Entonces eso es algo a tenerlo en consideración. Y si se fijan únicamente la ataxia espinocerebelosa tipo 2 es la que respeta el cerebelo, es decir, aunque se llama ataxia espinocerebelosa tipo 2, las manifestaciones cerebelosas o la afección cerebelosa va a ser mínima, eso es algo que llama poderosamente la atención. Y la más frecuente de todas es la tipo 3 y la tipo 6 es la que afecta de forma predominante el cerebelo, que sería la única que podríamos decir, bueno, el paciente tiene un síndrome cerebroso y esencialmente es aislado, pero todos los demás pues no van a afectar únicamente un órgano, sino que van a tener afección de diferentes órganos. Estas solo eran las de gen autosómico dominante. De gen autosómico recesivo, pues tenemos varias, dentro de las que mencionamos la ataxia de Friedrich, que es más del 50% de ataxia, pero ya hablamos de que si bien existe una degeneración cerebelosa, esto se hace ya en estadios avanzados de la enfermedad y que la ataxia en esencia es por alteración de la propiocepción. La ataxia cerebelar con neuropatía y síndrome de reflexia vestibular, lo que les había mencionado como CANVAS.
Al momento en que se implementó nuevos métodos de secuenciación genética, pues se lograron abordar muchos más genes. Y entonces aquí fue donde salió a relucir el gen RFC1, que es uno de los que se ha asociado de forma relativamente frecuente en los últimos años con este síndrome que se conoce con el acrónimo de CAMAS. Y hay otros en los cuales no hay un patrón muy definido, que es este que vemos acá, en donde tenemos las ataxias episódicas. Hay varios tipos. Aquí se mencionan que las más frecuentes son 1, 2, 5 y 6. Hay espásticas, que tenemos la tipo 1, y hay otras que afectan diferentes circuitos, como por ejemplo la que afecta específicamente el circuito del Tau rubro padivoluciano, que está asociado con el gen ATN1. Entonces, como se fijan, hay muchas causas que se podrían, o muchas etiologías genéticas. Obviamente esto es bastante raro, y las más frecuentes son las que ya les había mencionado previamente. Entonces, si en determinado momento no se logra por medio del abordaje genético, los metabólicos, los inmunológicos, paraneoplásicos, todo, lograr una determinación, lo que se tendría que en determinado momento pensar es de que el paciente está expresando clínicamente una patología pediátrica en un inicio tardío. Y aquí se nos mencionan básicamente estas cuatro, que es la enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick y las leucodistrofias y síndrome de glucoproteínas por deficiencias de carbohidrato. Obviamente, estos no se van a presentar únicamente con estas manifestaciones clínicas, sino que existen múltiples manifestaciones clínicas que van a estar asociadas, pero es algo que se tendría que tomar en consideración, pero en incidencia es bastante raro. Después de lograr hacer la determinación del diagnóstico etiológico, pues lo que sigue es la modalidad de tratamiento. Lo primero que se tiene que hacer es que, si bien existe un tratamiento que altere el curso natural de la enfermedad, siempre se puede hacer alguna intervención que va a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, lo primero es ver si es la etiología tratable. Como ya les había mencionado, pues hay que tratarlo y hay que darle medidas generales. Y si es una etiología no tratable porque es algo neurodegenerativo o porque no se logra hacer la determinación como tal, pues hay que darle terapia sintomática, tanto farmacológica como no farmacológica. Pues aquí el tratamiento no farmacológico se va a ir enfocado en lo que el paciente tiene más afectado, si es el equilibrio de la marcha, si es el habla o la deglución, si hay evidencia clara de la utilización de fisioterapia con terapia ocupacional, los síntomas autonómicos que puede llegar a tener el paciente y los mecanismos para paliar un poco la carga cognitiva o psiquiátrica. Básicamente en estas dos, uno es de la presencia de estos dos estudios. Lo que nos mencionan es el entrenamiento motor y el tai chi, que son como que beneficios para tanto el equilibrio como la marcha. Sí existe bastante evidencia y que nos menciona de que el tai chi como una modalidad para mejorar el balance y la independencia funcional de los pacientes. Y esto es interesante porque sí se han hecho en pacientes que tienen ataxias espinocerebelosas específicas. Entonces, esa es la población en la cual nosotros estamos enfocados en este momento. Existe también terapias específicas de deglución, por ejemplo, publicado en el año 2000, pero también hay esta revisión o este metaanálisis de Cochrane, publicado más recientemente, en donde sí vieron que las medidas específicas, tanto para la deglución como para el habla, mejoran significativamente la calidad de vida de este tipo de pacientes. Como les había mencionado, pues la efectividad de la terapia ocupacional, específicamente si se asocia a fisioterapia, pues mejora el estado funcional de este tipo de pacientes. Entonces, existen revisiones sistemáticas hechas para sustentar que a estos pacientes que tienen este diagnóstico se les sugiera estas modalidades. Para los síntomas autónomos, pues en esencia, si hay alguna terapia farmacológica específica, indicarla. Y si no, por ejemplo, beber agua en bolo antes de adoptar, o el cambio de posición. El uso de medias de compresión, que idealmente tendrían que llegar hasta el abdomen, el entrenamiento de la vejiga con ejercicios que fortalezcan el piso pélvico, que son medidas que han indicado ser relativamente funcionales o mejorar el estado funcional en este tipo de pacientes. Y también para los síntomas cognitivos, pues lo que se menciona es la terapia psicodinámica y la terapia cognitivo-conductual. Si se fijan, como terapias no farmacológicas, hay muchos enfoques que se pueden utilizar en este tipo de pacientes. Entonces, si se hace el diagnóstico de esta etiología, pues no se les tendría que decir que no existe nada por hacer, sino que existen diferentes modalidades para hacer. Y otro que se menciona es de que se tiene que evitar el alcohol. Si hay un síndrome cerebeloso, una etiología cerebelosa que se sospecha que es neurodegenerativa, aunque no se tenga un diagnóstico genético, lo que tiene que hacer el paciente es evitar cualquier cantidad de alcohol. Y dentro del tratamiento farmacológico, pues se mencionan aquellos que van enfocados al equilibrio, marcha y la ataxia, que aquí la evidencia es de clase bastante baja.
Riluzol, su utilización, evidencia clase uno en un periodo de 8 a 12 semanas. Mencionan ácido valproico, infusión de TSH, pero este tiene muchos efectos al corto plazo y aminoácidos de cadena ramificada que no tiene más que reportes de caso o estudios con poblaciones muy pequeñas que se han mencionado cierta mejoría. Para los movimientos oculares, pues mencionan la 4-aminopiridina, baclofeno, memantina o gabapentina, pero realmente no tienen una evidencia muy clara. Hay 12 medicamentos que están en fase de experimentación, como es la omaveloxolona y el troriluzol, pero que no tiene, que todavía se encuentran en las primeras fases de los estudios para este tipo de pacientes, pero que al momento no existe una evidencia clara de que pues mejoren las escalas funcionales de este tipo de pacientes. El pronóstico pues va a depender del tipo. Se menciona que dentro de las ataxias espinocerebelosas uno, 2 y 3, eh, más o menos 10 años en silla de ruedas y 20 años para morir. Y la ataxia de Friedrich, que es la que les había mencionado que es más del 50%, pues a los 15 años se menciona el uso de silla de ruedas y la mortalidad en años es cuando el paciente está entre los 40 y los 60 años y que la causa principal básicamente es una cardiomiopatía. Eh, lo que ya les había mencionado es que existen algunas ataxias espinocerebelosas que están asociadas con trinucleótidos, entonces se tiene el fenómeno de anticipación genética y con cada generación va a ir aumentando o va a ir aumentando la carga de síntomas y disminuyendo el tiempo. Sí hay estudios que mencionan de que existe una mayor gravedad en pacientes con raza negra y la evidencia es contradictoria para, como es un proceso neurodegenerativo y sabemos que una de los mayores factores de protección que existen en los procesos neurodegenerativos es la reserva cognitiva. En este tipo de trastornos ataxias cerebelosas neurodegenerativas, la evidencia no es completamente consistente con que un mayor de nivel educativo tenga o haga que la progresión sea más lenta. Entonces es algo que tampoco tiene una evidencia completamente sólida. Básicamente esa era la conferencia que les traía para hoy. No sé si existe alguna duda o algún comentario. Gracias.